Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa internacional. He estado casada con David durante 8 años, y tenemos 2 hijos maravillosos. Nuestra vida era bastante normal hasta hace 6 meses, cuando todo cambió drásticamente. David y yo compramos nuestra casa hace 5 años. Bueno, técnicamente, yo la compré con mis ahorros y una herencia que recibí de mi abuelo. David estaba de acuerdo en que pusiera la casa a mi nombre, ya que él tenía algunas deudas anteriores que no quería que afectaran la propiedad. Mi suegra, Marta, nunca estuvo de acuerdo con este arreglo. Siempre hacía comentarios mordaces durante las reuniones familiares. ¿No te da vergüenza, David, que tu esposa sea la dueña de tu casa? En mis tiempos, los hombres eran los proveedores. Yo solía ignorar sus comentarios, pero las cosas empeoraron cuando la hermana de David, Sandra, se divorció y Marta empezó a presionar para que le diéramos un lugar donde vivir. Elena, esa casa es demasiado grande para ustedes. Sandra necesita un lugar para ella y sus hijos. Lo siento, Marta, pero no hay espacio extra. Además, los niños necesitan sus habitaciones. Marta me miró con desprecio. Siempre tan egoísta. No entiendo cómo mi hijo se casó contigo. David nunca me defendía completamente. Siempre decía, mamá, por favor, pero nunca iba más allá. Un día, recibí una gran oportunidad en el trabajo, un viaje de 2 semanas a Europa para cerrar un trato importante. David me animó a ir. Ve, amor. Es una gran oportunidad. Yo me encargaré de los niños. Lo que no sabía era que todo era parte de un plan. La primera semana del viaje transcurrió sin problemas. Hablaba con los niños todas las noches por videollamada. Pero al inicio de la segunda semana, David empezó a actuar extraño. Los niños están en casa de mi madre. Es más fácil para mí con el trabajo. Algo no se sentía bien, pero estaba tan ocupada con las negociaciones que no pude prestar demasiada atención. 3 días antes de mi regreso, recibí una llamada de mi vecina, María. Elena, ¿está todo bien? Vi camiones de mudanza en tu casa. Tu suegra está supervisando cómo sacan tus cosas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Sí, y tu cuñada Sandra está metiendo sus muebles. Tu suegra le está diciendo a todos que compraron la casa. Inmediatamente llamé a David. No contestó. Llamé a Marta. Ah, Elena. Supongo que ya te enteraste. Sí, David vendió la casa. Sandra necesitaba un lugar, y francamente, tú ganas suficiente para comprarte otra. Además, ¿qué vas a hacer? Demandar a tu propio esposo. Su risa resonó en el teléfono. Marta, la casa está a mi nombre. Oh, cariño, David se encargó de eso. Firmaste un poder notarial antes de irte, ¿recuerdas? Para que él pudiera manejar algunos asuntos mientras estabas fuera. Mi sangre se heló. Era cierto. David me había pedido que firmara un poder notarial, diciendo que necesitaba hacer algunos trámites bancarios urgentes. Esto es ilegal, Marta. Pruébalo. Será tu palabra contra la de toda la familia. Y conociendo a David, ¿realmente crees que te apoyará? En ese momento, tomé una decisión. Llamé a mi abogado, quien también era un viejo amigo de mi abuelo. No te preocupes, Elena. Tu abuelo y yo nos anticipamos a algo así cuando te dejó la herencia. Hay algo que tu suegra no sabe. Terminé mis reuniones en Europa lo más rápido que pude y tomé el primer vuelo de regreso. Cuando llegué a casa, la escena era exactamente como María había descrito. Sandra estaba instalada, y Marta supervisaba la decoración como si fuera su propia casa. Oh, miren quién llegó. Lo siento, Elena, pero ya no vives aquí. Esta es la casa de Sandra ahora. Saqué una carpeta de mi maletín. Es interesante que digas eso, Marta. ¿Sabes? Cuando mi abuelo me dejó el dinero para la casa, también dejó algunas instrucciones específicas. El rostro de Marta empezó a cambiar cuando comencé a sacar los documentos. ¿Qué es eso? Esto, querida suegra, es la verdadera escritura de la casa. La que David vendió era una copia falsa que mi abogado y yo preparamos antes de mi viaje. Sabíamos que algo así podría pasar. La sonrisa de Marta se desvaneció. Eso es imposible. ¿Lo es? Mi abuelo era juez, Marta. Conocía bien a las personas como tú.
Por eso se aseguró de proteger mi herencia. La casa no solo está a mi nombre, sino que está en un fideicomiso que ni siquiera yo puedo vender sin la aprobación de 3 fideicomisarios independientes. Marta se dejó caer en el sofá, su rostro pálido como el papel. Tienen exactamente 24 horas para sacar todas sus cosas de mi casa. Y Marta, esto es solo el comienzo. Después de que Marta y Sandra se fueran, me senté en mi sala vacía, rodeada de las cajas que contenían mis pertenencias. Los niños seguían en casa de Marta, y David no respondía a mis llamadas. Mi abogado, Roberto, llegó una hora después. Elena, hay algo más que debes saber. Mientras investigábamos la supuesta venta de la casa, encontramos algunas transferencias bancarias sospechosas. Me mostró varios documentos en su tablet. David ha estado moviendo grandes cantidades de dinero a una cuenta en las Islas Caimán durante los últimos 6 meses. ¿Cuánto? Casi $500,000. Mi cabeza daba vueltas. ¿De dónde había sacado David tanto dinero? Hay más, continuó Roberto. Las transferencias coinciden con las fechas de varios préstamos grandes que se hicieron contra tu empresa. ¿Mi empresa? Sí. ¿Recuerdas cuando firmaste esos documentos para la expansión del negocio, hace 3 meses? Claro que lo recordaba. David había insistido en que era una gran oportunidad de inversión. Me dijo que había encontrado unos locales perfectos para abrir nuevas sucursales. David nunca compró ningún local, Elena. El dinero fue directamente a esa cuenta en las Islas Caimán. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Lo abrí. Era David, en lo que parecía ser un restaurante lujoso, besándose con una mujer joven. La reconocí inmediatamente, era la mejor amiga de Sandra, Carla. Parece que encontramos el motivo del dinero, dijo Roberto. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Roberto, ¿qué opciones tengo? Podemos presentar cargos por fraude. Tenemos suficiente evidencia. También podemos congelar la cuenta en las Islas Caimán. Tu abuelo tenía buenos contactos. ¿Y los niños? Con esta evidencia, no tendrá oportunidad de obtener la custodia. Tomé mi teléfono y marqué el número de Marta. ¿Qué quieres? Su voz sonaba menos arrogante que antes. Quiero ver a mis hijos. Ahora. David dijo. David está ocupado besándose con Carla en restaurantes caros. ¿Quieres que comparta ese video con toda la familia? Silencio al otro lado de la línea. Estaré allí en 20 minutos. Cuando llegué a casa de Marta, mis hijos corrieron a abrazarme. David estaba allí, pálido y nervioso. Elena, ¿podemos hablar? Claro que podemos. ¿Por qué no les explicas a todos cómo robaste $500,000 de mi empresa para gastarlo con tu amante? Marta se levantó de su silla. ¿Qué? Oh, ¿no lo sabías, Marta? Tu hijo no solo intentó robar mi casa, también ha estado robando mi empresa para mantener a su amante. Es mentira, intervino Sandra. Mi amiga Carla nunca. Reproduje el video en mi teléfono. La habitación quedó en silencio. David, la voz de Marta temblaba. ¿Es esto cierto? Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeaste todo esto mientras yo estaba en Europa? ¿Cómo usaste a tu familia para tratar de quitarme mi casa mientras gastabas mi dinero con tu amante? Elena, por favor. David dio un paso hacia mí. No te acerques. Roberto, tienes los papeles. Mi abogado sacó un sobre de su maletín. Estos son los documentos del divorcio. También hay una orden de restricción temporal y una notificación de los cargos por fraude que estamos presentando. ¿Cargos? Marta parecía horrorizada. Sí, Marta. Tu hijo podría ir a la cárcel. A menos. ¿A menos qué? Preguntó David rápidamente. A menos que firmes la confesión de culpabilidad que Roberto preparó, aceptes el acuerdo de divorcio que establece, y te vayas del país. Te daré 48 horas. ¿Me estás chantajeando? No, te estoy dando una salida. Más de la que tú me diste a mí. Tomé a mis hijos de la mano. Vamos a casa, niños. Papá tiene algunas decisiones importantes que tomar. Mientras salíamos, pude ver a Marta derrumbarse en su silla, mirando a su hijo como si fuera un extraño.
Sandra corrió tras de mí. Elena, espera, yo no sabía lo de Carla, te lo juro. ¿No? ¿Y por qué estabas tan dispuesta a mudarte a mi casa? Mamá dijo que tú habías aceptado, que querías ayudarme. ¿Y no pensaste en preguntarme directamente? Su rostro se llenó de vergüenza. Te daré hasta mañana para sacar tus cosas de mi casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Mientras conducía de regreso a casa con mis hijos, mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Carla. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre David. Decidí reunirme con Carla en un café al día siguiente. Llegó nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro. Gracias por aceptar verme, dijo mientras se sentaba. Ve al grano, Carla. ¿Qué necesito saber sobre David? Sacó una USB de su bolso. Aquí hay correos electrónicos y mensajes. David no solo me estaba usando a mí, había otras mujeres. Pero eso no es lo peor. ¿Qué podría ser peor que robar $500,000? El plan original. Elena. David planeaba hacerte desaparecer durante tu viaje a Europa. Mi sangre se heló. ¿Qué? Contrató a alguien. Tengo las conversaciones aquí, señaló la USB. El plan era hacer que pareciera un accidente en tu hotel. Pero el tipo que contrató resultó ser un estafador que solo tomó el adelanto y desapareció. Mis manos temblaban mientras tomaba la USB. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque anoche, después de que te fuiste, lo escuché hablando por teléfono. Está desesperado. Dijo que, si va a caer, no caerá solo. Elena, creo que va a intentar algo contra ti. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Roberto. Elena, David acaba de presentarse en mi oficina. Está haciendo acusaciones graves contra ti. Dice que tú falsificaste documentos de la empresa, que el dinero que él movió era para proteger la compañía de tus actividades ilegales. Roberto, necesito que vengas al café central ahora mismo. Hay algo que debes ver. Mientras esperábamos a Roberto, Carla continuó hablando. Sandra no sabe nada de esto. Marta sí sabía del plan de la casa, pero no del resto. David las manipuló a todas. ¿Por qué te involucraste en esto, Carla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. David me prometió ayudarme con mi hermano. Está enfermo, necesita un trasplante costoso. Me dijo que si lo ayudaba, me daría el dinero para la operación. Roberto llegó minutos después. Mientras revisaba el contenido de la USB, su rostro se tornaba cada vez más serio. Esto es grave, Elena. Intento de asesinato, podría pasar años en prisión. ¿Qué sugieres? Vamos a la policía ahora mismo. Con esto, podemos conseguir una orden de arresto inmediata. Pero antes de que pudiéramos movernos, mi teléfono sonó nuevamente. Era María, mi vecina. Elena. Hay humo saliendo de tu casa. Corrimos hacia allí. Mi casa estaba en llamas. Los bomberos ya estaban trabajando. Mis hijos, grité. Están conmigo, dijo María. Vinieron a jugar con mis nietos hace una hora. Entre las personas que observaban el incendio, vi a David. Sonreía. Me acerqué a él, Roberto y 2 oficiales de policía detrás de mí. Se acabó el juego, David. ¿De qué hablas? Yo estaba en la oficina. Tengo testigos. Los mismos testigos que iban a confirmar que estabas en la oficina cuando me accidentara, en Europa. Su sonrisa vaciló. No sé de qué. David Martínez, interrumpió uno de los oficiales, está bajo arresto. Lo que siguió fue un torbellino. David fue arrestado. Marta y Sandra aparecieron en la estación de policía, horrorizadas por las revelaciones. Elena, Marta lloraba, te juro que no sabía, pensé que solo era lo de la casa, nunca imaginé. Ahórratelo, Marta. Tú criaste a este monstruo. Tú y tu constante manipulación, tu necesidad de control. Esto también es tu culpa. 6 meses después, David fue sentenciado a 15 años de prisión por múltiples cargos: intento de asesinato, fraude, incendio provocado. Reconstruí mi casa, más grande y mejor que antes. Carla testificó contra David, y en agradecimiento, pagué la operación de su hermano. Sandra se mudó a otra ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza. Marta vendió su casa y se fue a vivir con ella.
Una tarde, mientras veía a mis hijos jugar en el jardín de nuestra casa renovada, recibí una carta de la prisión. Era de David. Querida Elena, sé que no merezco tu perdón. La rompí sin terminar de leerla y la tiré a la basura. Mi empresa creció. Abrí 3 nuevas sucursales, legítimas esta vez. Mis hijos están felices y seguros. A veces, la vida te da golpes duros, pero también te da la oportunidad de levantarte más fuerte. David pensó que podría destruirme, pero solo logró liberarme de una familia tóxica y mostrarme mi verdadera fuerza. Y en cuanto a Marta, bueno, escuché que cada vez que alguien menciona mi nombre en su nueva ciudad, ella cambia de tema rápidamente. Supongo que algunas suegras nunca aprenden.